Hola, 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 muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal de fin de semana? Pues nosotros muy bien, gracias a Dios, bastante ocupados, siempre visitando algunas iglesias y en la extensión de la obra del Señor y disfrutando también de este precioso clima. Así le vamos a decir porque Dios nos lo ha dado a 0 grados centígrados o 33, 30 grados Fahrenheit, bastante frío, pero con la calefacción, pues damos gracias a Dios que el Señor nos mantiene. Y bueno, acá estamos una vez más. Tuvimos un fin de semana maravilloso aquí con la iglesia, estuvimos haciendo alguna actividad especial. am, Bendiciendo ahí a dos madrecitas lindas que están esperando bebé en la iglesia. Estamos orando para que Dios les bendiga y que ese proceso siga muy bien. Y cuando llegue el momento del nacimiento de los bebés, pues que el Señor les bendiga. Les amamos mucho. Juliana, también Catherine, Dios les bendiga. Yo sé que están viendo y estamos orando por ustedes también, tanto ustedes como sus familias y amigos. Eh, bueno, muy contentos y feliz cumpleaños también a los hermanos que han cumplido años, especialmente hermana Guadalupe, una fiel oyente acá y que nunca se pierde estos videos. Dios le bendiga, hermana. Le deseamos el domingo también y ayer lunes le enviamos un mensajito y pues adelante todos los cumpleañeros. Ustedes mándenme sus fechas, yo los saludo desde acá. Sí, así lo desean, con mucho gusto. Bueno, estamos aquí en el estudio bíblico, ¿no? Hechos capítulo 9 nos corresponde iniciar Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 nos va a narrar en la conversión del apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, como los judíos mesiánicos le llaman también Rab Shaul, o sea, el rabí Saúl. Ese era el nombre, como cualquiera de los nombres que usted quiera reconocerlo. Ahí está la conversión, se narra en el capítulo 9. Es muy importante este capítulo porque a ver, vamos a analizar algunas cosas. En primer lugar, vamos a analizar, bueno, y no dije la fecha, estoy viendo acá mis anotaciones. Dejo la fecha acá, hoy martes 9 de diciembre del 2025, ya llegándonos a la recta final. Bueno, para eso es importante ver las notas, que no las había visto, pero bueno, entonces quise analizar esta conversión del apóstol Pablo. Y creo que el tema de hoy va a ser, Señor, ¿en qué quieres que haga? ¿En qué te puedo servir? Señor, ¿qué quieres que haga? Porque eso fue lo que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso le contestó al Señor cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús. Entonces, cuando se habla de la conversión, es interesante que la conversión de nosotros no es solo para que seamos una pieza de un museo ahí en una iglesia muy bonito, que nos pongan en una vitrina donde no nos pegue el sol, ni el aire, ni la luz, ni nada, sino que venimos y nos convertimos es para hacer algo, hay un propósito en lo que Dios nos ha llamado a la conversión, nos hemos convertido, que bueno, excelente, tenemos una nueva vida en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, qué bueno, pero fuimos llamados con un propósito y el propósito básicamente es para servir al Señor. Así que Rab Shaul, Saúl lo conocía, sabía eso y dijo, Señor, entonces, ¿Me estás llamando? ¿Qué quieres que haga? Ustedes pueden leer ahí la conversión. Él iba con cartas, iba a apresar a algunos hermanos que estaban en el camino, se le llama al movimiento del cristianismo que está resurgiendo allí en ese tiempo, la iglesia cristiana. Entonces él iba a apresar, los iba a llevar presos a Jerusalén y a maltratarlos por estar predicando la palabra del Señor, pero en ese camino hacia allí, él se encuentra con el mismo Señor Jesús, una cosa maravillosa, un encuentro con Jesús. Nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús de diferentes maneras, pues yo nací en un hogar cristiano. Siempre tuve conciencia del Señor Jesús, siempre estuve yendo a la iglesia, pero tuvo que llegar un momento cuando yo reconocí más o menos a los 15 años, donde yo reconocí que en realidad yo había crecido en una iglesia, pero nunca había hecho esa decisión por Cristo. Tengamos cuidado, hermanos, familias, de que nuestros hijos estén creciendo en la iglesia, pero no hayan tomado una decisión por Cristo. Tratemos nosotros, quizá el domingo vamos a hablar de este tema, nosotros como sacerdotes del hogar tenemos que estar pendientes allí del estado espiritual de nuestra familia
y ver e insistir y tener cuidado, digamos, de que cada uno de nuestros hijos ya han hecho su decisión personal por Cristo Jesús, que tomen el compromiso del bautismo y que caminen en el Señor. El hecho de que hayan crecido en una iglesia no quiere decir que ya sean creyentes. Cada uno debemos tomar y hacer nuestra decisión personal. Eso con respecto a la conversión. Seguimos con respecto a la conversión, entonces si hemos sido convertidos para hacer algo. Tú sabes a qué te llamó el Señor, sabes el propósito por el cual te llamó el Señor. Si no, es importante que en oración le pidas al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces nosotros tenemos una iglesia muy linda, pues hemos venido a servir nosotros acá como pastores, pero estoy consciente también de que nosotros como hemos consentido bastante a la iglesia y entonces casi no dejamos que hagan las cosas, pero es como papás que consienten a sus hijos, no los forman en el ministerio. Reconocemos que ha sido uno de nuestros errores porque les amamos tanto, pero queremos en este momento, en este tiempo, ya ir cambiando el cassette y permitiendo que cada uno sirva en el área donde Dios los ha llamado. No queremos interrumpir el llamado que Dios les ha hecho. Lo que sucede es que en otras iglesias pues se han quemado de servir al Señor, o en otros lugares han hasta abusado, aprovechado, digamos, de su confianza en el servicio. Entonces nosotros no quisimos hacer eso, pero como en el péndulo nos pasamos para el otro lado de una vez de no dejarlo servir. Entonces Dios nos ha estado hablando acerca de eso. Entonces ahora les invitamos con todo el amor del Señor, que nos involucremos en el servicio de la obra del Señor. Hay diferentes lugares donde servir y usted fue convertido al Señor o Dios lo trajo a este lugar o a esta nación o a esta iglesia, lo trajo con un propósito y cumplamos ese propósito. Y uno de los primeros propósitos que debemos cumplir según la palabra del Señor y que vemos aquí en Hechos capítulo 9 es compartir la palabra del Señor. Algo que he visto también esta semana mientras he estado estudiando este capítulo y pensando en lo que iba a compartir con ustedes hoy, este día, es que hay muchas personas que a nosotros nos han anunciado el Evangelio y a muchos pastores, personas que sirven en la iglesia de una manera especial. Hubo gente que los invitó a un estudio bíblico, venga a estudiar la Biblia, te invito a que vengas a la iglesia, no se cansaron de invitarlos y de compartirles la palabra. Y en un momento hay testimonios de la gente que dice, pues yo le estaba diciendo al Señor que yo quería conocer más y justo esa vez una persona me dijo, te invito a conocer, a estudiar la Biblia. Y entonces ahí empezó su crecimiento y su encontrarse con Cristo. Hay muchos testimonios así. Otra persona, me acuerdo de este testimonio, es un pastor de una iglesia linda en Guatemala también, dice que él en la universidad había aprendido a ser ateo y a no tener temor de Dios, pero estaba pasando por un momento de crisis en su familia y él como hermano mayor, entonces dijo, bueno, yo no sé si Dios existe, voy a hablar al aire, dijo, porque no creía en Dios, pero si Dios existe, entonces Señor, ayúdame. Ayuda a mi hermano, a mi familia, y pues las cosas empezaron a cambiar poco a poco, también para bien. O sea, Dios tuvo misericordia de él, pero estaba en ese crecimiento cuando dijo, bueno, si de veras Dios existe, yo quisiera aprender más de él. Y fue entonces cuando un amigo, dice, un amigo del vecindario le dijo, mira, te invitamos el sábado al estudio, estamos estudiando la Biblia con los jóvenes, el grupo de jóvenes. Lo invitó y ahí empieza su crecimiento. Bueno, hay muchos testimonios así, quizá tú podrías contar tu propio testimonio, cómo fue que llegaste al conocimiento del Señor, pero en este caso em, va Saulo de Tarso para eh, perseguir cristianos, va con un grupo de personas, con un grupo de amigos. Jesús lo encuentra en el camino. Él decide decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces recibe órdenes. Y esas órdenes, los amigos de Saulo lo ayudan a cumplir esas órdenes porque él se quedó ciego de ese encuentro que tuvo con Dios mismo, con Jesús. Entonces sus amigos lo guiaron y lo llevaron hacia el propósito que Dios le había dicho. Ve a la calle que se llama derecha y encontrarás un hombre que se llama Ananías y pues él te guiará. Entonces los amigos de Pablo, dice lo de Saulo, lo llevaron de la mano hacia ese lugar para cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. De la misma manera, nosotros como amigos, como convertidos, podemos ayudar a otras personas a que cumplan el propósito para el cual ellos fueron llamados.
Yo también tengo el privilegio recientemente, a partir de noviembre, de trabajar con otros pastores, de ser una posibilidad, le llamamos para otros pastores, de ayudarlos a cumplir el propósito para el cual Dios les ha llamado. Bajo ningún punto de vista yo les digo que yo les voy a decir qué hacer. No, es el Espíritu Santo que nos dice qué hacer. Él es el que nos da los lineamientos y las direcciones. Los amigos solo ayudamos a cumplir el propósito que Dios ya destinó, ya diseñó para cada una de las personas. No manipulamos, simplemente ayudamos a que se cumpla ese propósito en cada persona. Si tú eres miembro de esta iglesia, tú sabes que aquí te ayudamos a cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado, pero es tu responsabilidad individual pedirle al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego, una vez que recibas esa palabra y esa confirmación, pues caminar en ese propósito. Pero el segundo personaje, entonces, que aparece allí más adelante en el relato es en el versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y el discípulo, Ananías respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Otra vez hay un propósito ahí interesante. Dios nos llama, qué privilegio el de Ananías, pero también qué desafío, porque Saulo de Tarso era conocido, conocido sicario, un conocido matón, pero Dios ya le había hablado, ya había tocado su corazón y ahora manda a Ananías para que vaya y ministre a Saulo, que le ayude, que ore por él y que lo disipule básicamente y que le ayude en la formación de esa nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que el llamado que yo estoy haciendo en este momento, que nosotros debemos aprender a compartir naturalmente el evangelio con nuestros amigos Saulos de Tarso y debemos ser como los amigos de Saulo también, ayudándolos, llevándolos, guiándolos a que Dios, a cumplir el propósito bajo el cual Dios les ha llamado o para el cual Dios les ha llamado. Debemos ser también como Ananías, que debemos estar dispuestos a orar por otros para que las escamas, la ceguera espiritual les caiga y nosotros podamos y ellos puedan cumplir el propósito para el cual Dios les ha llamado. Entonces Dios dice la palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos corresponde a nosotros la labor preciosa de compartir la palabra del Señor. La iglesia, hermanos, está en un punto precioso donde debe movilizarse, debe actuar, debe caminar, debe ir hacia adelante y compartir con otros la palabra del Señor, el mensaje precioso de salvación. Quiero decirles que Dios ya está tocando esos corazones. Ellos y ellas están pendientes y orándole al Señor. ¿Quién podrá enseñarme de la Biblia? ¿Quién podrá enseñarme más acerca de Dios? Y ahí es donde entras tú, donde entro yo, de llegar y compartir esa palabra a esa persona y sembrar esa semilla y decirle, sabes, te invito a estudiar la Biblia, estudiemos la Biblia, veamos esta película, porque algunos solo con películas quizá pueden les es más sencillo compartir el Evangelio, pues invítenlo a ver esa película a su casa y luego comparten el Evangelio y les dicen cómo pueden seguir creciendo en la gracia y en la misericordia del Señor firmemente. Dos cosas importantes, bueno, que quiero mencionarles acá es que el nombre Saúl o Rab Shaul o Saulo, de donde viene el nombre Saulo, Saúl, significa el pedido, el anhelado. Y voy a ser un poco alegórico acá, pero eso significa que nosotros podemos estar pidiendo por aquellas personas, por aquellos nuevos convertidos, si es parte de tu familia, si son tus hijos, si son tus familiares, son tus compañeros de trabajo, tus vecinos. Es importante tener una lista de 10 personas por las cuales nosotros estemos orando constantemente para que Dios toque sus corazones, que el Espíritu Santo les revele esa necesidad y también para que nos abra una puerta de oportunidad para poder compartir nosotros la palabra con ellos. Y eso se cumple. Desde hace mucho tiempo hemos venido practicando eso. En la iglesia del Nazareno donde estuvimos nosotros le llamábamos Plan Impacto. Después entendemos que se llama el Plan Andrés o sí. Lo que pasa es que Andrés invitó a Pedro, su hermano, para que viniera a Jesús y fueron discípulos del Señor Jesús, por eso le llamamos la lista Andrés, que es orar por 10 personas. También lo hacíamos en grupos familiares cuando trabajábamos a finales de los años 90 en la iglesia. Y bueno, es algo bastante común y debemos hacerlo y funciona. Esa lista, entonces, cargarla en la Biblia siempre, la lista de 10 personas por las cuales estás orando. ¿Por qué? Porque
Interesantemente, el nombre Saúl significa el pedido, el anhelado, el... Entonces vamos a estar intercediendo por esas nuevas personas para que procedan al arrepentimiento. Sé que es alegoría, pero bueno, es una interesante alegoría acá porque debemos estar pidiendo por otras personas. Alegoría es eso, tomar un principio de la palabra del Señor y ponerle un poco de color, ¿no? El nombre Ananías también es interesante. ¿Sabe qué significa Ananías? Ananías significa Dios es piadoso. Eso significa el nombre Ananías. Por si quieren ponerle a uno de los bebés Ananías, eso significa Dios es piadosa. No, no creo que no suena muy bien, suena mejor como Brian, Dylan u otro, ¿no? Pero Dios es piadoso. Ananías es el claro ejemplo de que Dios es piadoso. Dios tiene misericordia de aquellos que no se han convertido todavía, aunque sean tan malos como Pablo, Saulo de Tarso, que ustedes se acuerdan, estuvo y consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir, ese hombre de Dios tremendo, lindo, pero él estuvo allí. A eso se dedicaba el joven Pablo, Saulo de Tarso, pero bueno, después se convirtió en el tremendo apóstol Pablo, pero hubo amigos que lo llevaron a esa calle donde Dios le dijo que fuera. Estuvo Ananías, el... ah, el representante de que Dios es piadoso, que estuvo allí para orar por él y para disipularlo. Más adelante estuvo Bernabé también con él, lo vamos a leer en unos pasajes más adelante. Pero vamos a ir concretando acá entonces este tema. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hemos sido llamados por Dios, nos hemos convertido a Cristo Jesús con un propósito para servir. Si tú no estás sirviendo en la iglesia actualmente o en tu célula, yo te invito a que te actives, que preguntes, pregunta a tu líder, pregúntame a mí qué puedes hacer y yo seguro que voy a encontrar 3, 4, 5 tareas donde nos puedes ayudar. Y no solo en la iglesia, sino que al servicio del reino de los cielos. ¿Qué puedes hacer en tu comunidad también? Yo sé que Dios te va a usar de una manera preciosa. Y hermanos, si nosotros nos activamos, yo sé que esta obra va hacia adelante y va en avanzada en el nombre de Jesús. Así que vamos a dejarlo por allí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Terminemos con esa pregunta. Quisiera guiarlos en esa oración y que le puedan decir al Señor, Señor, tengo tantos años, voy a estar tantos años más aquí en este país, acabo de llegar, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo te amo, yo tengo un corazón para servirte, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo voy a pedirle al Señor que el Señor le revele en qué puede servir al Señor. Y tú, donde quiera que estés escuchando, en cualquier país de Latinoamérica, nuestros hermanos, ustedes tienen una iglesia donde se están congregando, colaboren ahí con su iglesia, actívense también y pónganse a servir en la obra del Señor y a cumplir el propósito por el cual Dios les ha llamado. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este capítulo 9 de Hechos, donde se nos enseña la conversión de Saulo de Tarso, que más adelante sería el apóstol Pablo. Conocemos toda la obra que él hizo, Señor, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y tú lo usaste, pero gracias por las personas, los amigos que lo llevaron a cumplir su propósito y a Ananías también que nos discipuló. Señor, queremos convertirnos en esas personas que ayudamos a otras personas a acercarse a ti. Tú ya estás tocando esos corazones seguramente, pero ahora nosotros queremos también cumplir el propósito para el cual tú nos llamaste y que es servirte. Señor, por favor, revela a cada uno de mis hermanos, hermanas, dónde deben involucrarse en la obra tuya, Señor, y que empecemos a caminar y a crecer firmemente en la familia de Dios. Te damos muchas gracias en esta hora, encomendándonos siempre en tus manos de amor, orando por aquellos que tienen problemas de salud, como siempre, Señor, pidiendo que tú les sanes, orando por aquellos que tienen otras peticiones, Señor, que las ponemos delante de ti. Padre, muchas gracias en esta hora. Bendícenos, por favor, en este día, en el resto de la semana. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, sigan adelante en sus tareas diarias, en esta semana, en este día, y nos vemos el fin de semana siempre sirviendo en la obra del Señor. Bueno, muchas gracias por estar allí. Si usted ha sido inspirado por estos mensajes, recuerde darle un like, poner un comentario, porque de esa manera pues nos vamos identificando unos con otros. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos en el próximo. Amén.